Hola gente de YouTube, somos EduSalud y el tema que vamos a tratar hoy es proteínas y el comportamiento ácido-base de las proteínas. Dijimos que proteína iba a ser largo, sí, es largo, pero ya estamos casi terminando, por poco, ¿no? Bueno, antes de empezar con el comportamiento ácido-base de las proteínas, vamos a empezar por qué es el equilibrio ácido-base, qué es el pH, qué es un ácido, qué es una base, para poder tener la noción, el concepto básico al momento de hablar sobre el comportamiento ácido-base de las proteínas. No vamos a hablar pH recontra avanzado, no nos vamos a meter con Henderson-Hasselbalch, no nos vamos a meter con tanto detalle, ni con el pK, ni con el pK', no nos interesa eso por ahora, si lo quieren lo podemos tratar en otro video. Vamos a entrar con lo básico de pH, con lo básico. Vamos a empezar por definir qué es el pH. El pH es un coeficiente que lo que hace es indicar la relación entre la concentración de moléculas ácidas y moléculas con comportamiento básico en una misma solución. Acá estamos viendo una pequeña fórmula que es pH es igual a el logaritmo de 1 sobre la concentración de hidrogeniones o protones de hidrógeno. Y bueno, vamos a empezar por explicar esto. Van a ver que hay fórmulas para explicar lo que es el pH y demás, hay muchas. No nos vamos a gastar en interpretar esta fórmula, solamente en ver una pequeña cosa. Tenemos el pH que ya definimos que era un coeficiente que relacionaba la concentración de moléculas ácidas y moléculas básicas en una misma solución. No vamos a hablar tampoco de la escala logarítmica ni de lo que es un logaritmo, pero sí lo que me interesa que vean es esto, que en el denominador tenemos la concentración de hidrogeniones. Fíjense que nosotros tenemos esto acá y esto acá. Nosotros cuando ponemos una fórmula de esta manera, esperen que hoy os confirmo, cuando ponemos una fórmula de esta manera, nosotros decimos que lo que está en el denominador es inversamente proporcional a lo que está acá. Fíjense qué significa esto. Esto significa que si aumentamos acá, si esto aumenta, como es inversamente proporcional a esto, es decir, es lo contrario, esto va a bajar. Es decir, si nosotros aumentamos la concentración de hidrogeniones, el pH disminuye. Y si hacemos al revés, borro con el dedo porque ni ganas de buscar el borrador, si hacemos al revés, si bajamos la concentración de hidrogeniones, el pH aumenta. El pH aumenta. Entonces, ya tenemos una primera noción básica, que si tenemos mayor concentración de hidrogeniones, el pH baja, y si tenemos menor concentración de hidrogeniones o protones de hidrógeno, el pH disminuye. Mientras mayor, más disminuye el pH, mientras menor la concentración de hidrogeniones, más aumenta. Hay una escala de pH, que es una escala que la dibujan así generalmente, que va de 0 a 14. Esto no significa que pueda haber soluciones con un pH menor a 0. Hay soluciones con un pH menor a 0. ¿Y qué dice? Nosotros empezamos con un pH 7. El pH 7 es un pH neutro. Es un pH en el que las moléculas con comportamiento ácido y las moléculas con comportamiento básico están equilibradas. Si nosotros tenemos mayor cantidad de moléculas con comportamiento ácido, vamos a tener mayor concentración de hidrogeniones. Y ahora les voy a explicar por qué. Y como decimos que tenemos mayor concentración de hidrogeniones, como dijimos que esto era inversamente proporcional a esto, al pH, nosotros aumentamos la concentración de hidrogeniones porque tenemos más ácidos, disminuimos el pH y entonces en la escala del pH esto se graficaría así. Es decir, a medida que aumentamos los hidrogeniones vamos bajando el pH, nos alejamos de 7 para irnos hasta el 0. Si hiciéramos al revés, si bajamos la concentración de hidrogeniones porque tenemos muchas moléculas con comportamiento básico, lo que va a suceder es que al reducir la concentración de protones y hidrógenos por el comportamiento básico de las moléculas que abundan en este supuesto, lo que va a suceder es que la concentración de hidrogeniones va a disminuir. Y como es inversamente proporcional al pH, el pH va a aumentar. Es decir, se va para este lado. Es por eso que nosotros decimos que teniendo un pH 7 tenemos un pH neutro, pero un pH menor a 7 es un pH ácido y un pH mayor a 7 es un pH alcalino. Y existen estados de acidosis y alcalosis. Acidosis, mucha concentración de ácidos,
Alcalosis, mucha concentración de bases, por lo tanto reduce la concentración de ácidos. Ahora, vamos a explicar qué es un ácido y qué es una base. Un ácido es una molécula que se disocia donando un protón hidrógeno al medio. Un ejemplo de esto es el ácido clorhídrico, el que tenemos en el estómago. El ácido clorhídrico, que se grafica como HCl, se disocia en un protón hidrógeno y un cloruro. Entonces, como estamos viendo que el ácido clorhídrico nos libera un protón porque este protón hidrógeno se va al medio y lo acidifica, esta molécula es una molécula con un comportamiento ácido. ¿Qué es un ácido? Una molécula que se disocia donando un protón hidrógeno al medio. Y fíjense esto, nosotros habíamos dicho que mientras más aumentamos la concentración de protones y hidrógenos, como es inversamente proporcional al pH, esto disminuye. ¿Ven cómo todo va tomando sentido? Eso es un ácido. Una base es una molécula que capta protones del medio. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el bicarbonato. El bicarbonato, que se grafica así como HCO3-, generalmente tiende a fijar protones del medio formando lo que se llama ácido carbónico, H2CO3. Ese es el ácido carbónico. ¿Qué hizo? ¿Ven que acá es HCO3? Lo que hizo acá fue fijar un hidrógeno más, lo agarró del medio y es por eso que ahora tenemos H2 en lugar de HCO3. Y ahora, como fijó un protón del medio, decimos que tiene un comportamiento básico. Como al fijar un protón del medio está reduciendo, vuelvo a esto constantemente porque es así que como lo van a entender, como está reduciendo la concentración de hidrogeniones en el medio porque los está fijando, los está sacando del medio, esto está aumentando. Entonces, como tenemos más bases y menos moléculas con comportamiento ácido y por ende menos concentración de hidrogeniones en el medio, el pH va a aumentar y se me va a tornar alcalino. Hasta ahí estamos con los conceptos básicos de qué es un ácido, qué es una base, qué es el pH. Pero también hay un concepto que es el de ácido fuerte y base fuerte o ácido débil y base débil. Esto tiene que ver con la capacidad de disociación o de fijación de protones y hidrogeniones. Vamos a ver que un ácido fuerte es un ácido que se disocia completamente. El ejemplo que les di acá, el ácido clorhídrico, es un ácido muy fuerte, porque fíjense con qué facilidad se disocia. Me saca el protón hidrógeno directamente y me deja únicamente un cloruro. Es muy fuerte el ácido. Pero hay ácidos que son más débiles, como por ejemplo el mismísimo ácido carbónico, ¿no, chicos? ¿Coinciden ustedes? Bueno, que esto si se disocia, si se me vuelve para esto porque me tiró un protón hidrógeno, me está quedando un protón, o sea, un hidrógeno me está quedando, me queda como HCO3-. Esto se disocia, por eso lo puse así con las dos flechitas, porque es reversible. Esto se puede disociar, puede donarme un protón hidrógeno acá, pero solamente uno de los dos que tiene, y por eso me queda como HCO3-. Lo que antes había agarrado ahora lo tira. Entonces, como no se disocia completamente, se dice que es una base débil. Un ejemplo de una base muy fuerte es el OH. El OH lo que hace es fijar protones e hidrógenos del medio y forma lo que se llama H2O, que todo el mundo lo conoce, agua. Eso es un ejemplo de una base fuerte. Agarra agua y la fija con mucha facilidad. El bicarbonato es una base bastante fuerte. Hay otras bases como por ejemplo proteínas que tienen aminoácidos como histidina. Hay muchos ejemplos de ácidos y bases. Pero a mí lo que me interesa es que se vayan quedando con eso. Bueno, siguiendo con lo que es pH, vamos a ver que en el organismo el pH fisiológico va generalmente de 7,37 a 7,42. 7,37 a 7,42. Eso es en la sangre arterial y en el intersticio. Pero en la sangre venosa el pH es 7,35.
¿Y qué lógica hay acá? Y es simple, la sangre venosa es una sangre carboxigenada, tiene mucho dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono se une al agua por una enzima que se llama anhidrasa carbónica y me termina formando lo que es ácido carbónico, que es este que está acá. Si nosotros agarramos dióxido de carbono y agua, el dióxido de carbono es CO2. Donamos tenemos H2O y dióxido de carbono. Tenemos, para que se lo explique más fácil, porque si no, mucho más. ¿Qué pasa? Nosotros agarramos H2, la parte del agua, y el oxígeno que estaba acá, se lo transferimos acá, nos queda como H2CO3. Ácido carbónico, que es este que están viendo acá. Es exactamente ese mismo, que tiende a disociarse en un protón hidrógeno y por eso se llama ácido carbónico. Es por eso que la sangre venosa tiene un pH menor. Nosotros vamos a ver que la concentración de los hidrogeniones está muy finamente regulada y es importantísimo regular el pH. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, por el simple hecho de que el pH influye en casi todos los procesos fisiológicos. ¿Y por qué? Porque tiene mucho que ver con el mantenimiento de las estructuras proteicas, que son en su mayoría son enzimas. Y sin enzimas, difícilmente va a haber procesos fisiológicos, ¿no? Y por eso un pH muy ácido, menor a 6, en lo que es la sangre, es incompatible con la vida. Igual que un pH mayor a 8. No podemos tener ni un pH muy ácido ni un pH muy alcalino. Siempre tenemos que estar en un pH neutro, de 7,37 a 7,42. Fíjense cómo se expresa. Esta es la concentración de hidrogeniones. Fíjense que se expresa como 40 nanoequivalentes litro. Nanoequivalente significa 9 ceros. Y fíjense, es 0,0000004, o sea, 0,0000004. Mover esto ya nos mueve mucho el pH. Mover un poquito la concentración de protones y hidrógenos ya nos afecta bastante. Si nosotros agarráramos esta concentración de hidrógenos, ¿no? con esta numeración y lo aplicáramos acá como menos logaritmo de 0,000004, o sea, le digo 0, 0, 0, hay bastante 0, lo que nos va a dar la calculadora es 7,4, 740, y les había dicho que el pH normal va de 7,37 a 7,42. Fíjense lo importante que es regular la concentración de protones y hidrógeno. Después vamos a ver cómo se hace. Hay mecanismos metabólicos que tienen mucho que ver con el riñón, con la formación de bases, como también hay mecanismos respiratorios, que es eliminando el dióxido de carbono y demás, pero eso lo vamos a ver bastante más adelante. Hasta acá estamos con todo lo que es la introducción general de pH, para ahora pasar a lo que es comportamiento ácido-base de las proteínas.